Muy buenas noches, bienvenidos a su programa. Hoy una nueva entrevista, una parte distinta, un personaje guatemalteco, empresarialmente destacado, ayuda a mucha gente guatemalteca, muchos proyectos, bueno, un sinfín de cosas y ahorita yo se los presento a todos ustedes. Él es Emilio Méndez. Emilio, gracias por venir. Hola. Me cuentan que sos una persona que tiene 1000 proyectos, que no solo se concentra en tus empresas, que ya todos conocen que son muy buenas, que son exitosas, pero que tenés ese verdadero corazón de querer mucho a tu país y de tener proyectos avanzados que ayudan a la gente. Te digo esto porque hay muchos que tienen éxito, pero que no voltean a ver a la gente que lo necesita. ¿Qué ha provocado en usted el tener negocios como esos, pero también voltear a ver y decir, si yo puedo ayudar, lo hago? Pues la verdad es que yo creo que es un proceso, ¿no? Como todo, como la vida es un proceso mismo, y en el camino te vas dando cuenta que de nada sirve que vos estés bien si donde estás vos la cosa no funciona. Yo creo que es un tema un poco relacionado a visión, y si tenés una casa, pero el contexto donde está esa casa se está cayendo, de nada sirve que tengas tu casa. Entonces yo creo que eso es mucho el espíritu de lo que nosotros como familia y como empresa hemos entendido, que no es suficiente uno estar bien, sino realmente el país debe estar bien. Y ahí es donde te preguntas, ¿no? ¿Qué es lo que yo tendría que hacer para que el país esté mejor? ¿Qué es lo que yo tendría que hacer para devolverle al país lo que el país me ha dado? Y creo que hemos sido pues, muy privilegiados en Guatemala, o por lo menos yo me considero una persona muy bendecida y muy privilegiada, y lo mínimo que puedo hacer, como dice mi hermana, es pagar deudas, ¿no? O sea, cuando ayudas, lo que estás haciendo de alguna manera es contribuir a compensar todo lo que has recibido. Entonces yo creo que ese es básicamente el espíritu que nos Estamos mueve. de acuerdo que no todos los chapines son así. O sea, sí estamos de acuerdo de que será un reducido porcentaje el guatemalteco que tenga éxito donde tenga éxito, y no significa que sea monetario. Pocas veces voltea a ver y decir, bueno, voy a echar una manita aquí para ayudar al que no tiene tanto como yo. Estamos de acuerdo que el guatemalteco le falta ese, no sé si es amor al país, o dejar de tener esa actitud personalista de mis intereses por encima de los intereses de los demás. Pues lo vemos en empresas, lo vemos en política, lo vemos en maestros universitarios, lo vemos en los propios alumnos. ¿No crees que hay como que el guatemalteco es muy de chocar entre sí? Porque ¿para qué voy a llevar a este yo? Pues mejor salgo yo en caballo blanco y qué me importan los demás. Creo que ha sido así y creo que no debe seguir siendo así. O sea, creo que realmente si queremos ver un país distinto y construir un país mejor, creo que debemos empezar a ver mucho más hacia adentro y hacia afuera. Con todo este tiempo que has estado ahí, ¿crees que hay un cambio? Te pregunto esto porque me acuerdo una vez Álvaro Arzú decía, las asociaciones que tienen propósitos de liderazgo o de mejorías y demás son como un canchinflín que lo tiras, lo ves hasta arriba, pero a los segundos se apaga y la ceniza cae. O sea, como que son llamaradas de tuzas, no pueden influir. Esto lo decía él con el propósito de decir, usted se tiene que involucrar en la política porque de lo contrario usted no puede hacer los grandes cambios. ¿Qué opinas al respecto? ¿Crees que asociaciones como ProLíderes, como Jóvenes por Guatemala, como Guateámala, además, sí tienen influencia en la mentalidad del chapín para mejorar? Absolutamente, estoy plenamente convencido, y te diría que el principal cambio, o sea, ha pasado en mí. Deja el cambio que yo veo afuera por lo que yo he trabajado, por los proyectos en los que me he involucrado, lo que yo me he transformado participando en esos procesos es riquísimo. Yo me puedo imaginar qué sería de mi vida si yo hubiera tomado como el camino estándar, normal, ¿verdad? Dedicarme únicamente a mi empresa, a mis intereses. O sea, te diría que probablemente mi vida sería mucho menos interesante, habría conocido mucho menos gente y tendría mucho más puertas cerradas y una visión probablemente mucho más pobre. Entonces yo te diría que de entrada, o sea, el cambio que ha pasado en mí, a eso de sobra, ha pagado todo el esfuerzo y el tiempo dedicado a eso. Y si encima ves que realmente cada uno de nosotros ya está impactando, en positivo o en negativo, porque en torno a nosotros hay una cantidad... Cada quien escoge lo que quiere, ¿no? No, y hay una cantidad de gente con la que nosotros nos relacionamos y en la que nosotros influimos, empezando por la familia, la casa, el trabajo, mis amigos, mis compañeros de trabajo, una asociación, lo que sea. Yo ya de ahí, de alguna manera, estoy influyendo. Pero si vos conscientemente te das cuenta que tenés ese poder de influencia y lo usás en una forma mucho más acelerada, mucho más proactiva, definitivamente que estamos impactando, y no podemos pensar que el país está como estaba hace 5 años. Yo creo que en muchos aspectos estamos mucho mejor. Guatemala, tu nombre inmortal, tierra del tamal y del quetzal, y de tantas cosas que maravillan al de afuera y al local. Tierra de gente busa, de gente pilas que echa punta, en el campo, en la capirucha o donde toque, hombres y mujeres, jóvenes y mayores, todos.
todos juntos haciéndole ganas, jalando la carreta, pelando la mazorca, aunque nos lleve la gran diabla, aunque la cosa se ponga peluda, porque así somos cabales los chapines, chispudos desde chirices, alegres, buena gente, buena onda, chambeadores y ganadores. Que todos se levanten, que nadie se quede atrás. Llegó la hora de subir la frente. Toca sacar la casta y demostrar de qué estamos hechos. No más medias tintas, no más charadas, no más chapuces. Cada quien sabe lo que le toca. Cada quien tiene algo que aportar. Por la familia, por los hijos, por los amigos, por vos mismo, porque el futuro de nuestro país, porque Guate se lo merece. Pongámonos la mano en el corazón y saquémonos el chapín que no se rinde, que no se ahueva, que da la cara y dice: soy chapín y Guate me llega, porque Guate es calidad. ¿Qué le decimos al joven o al guatemalteco que probablemente no tiene las mismas oportunidades que usted tiene? O sea, es decir, usted le ha ido bien en la vida, ahora ve proyectos, puede destinarle tiempo, pero no vamos a mentir que también existe el guatemalteco, aquel que vive día a día, aquel joven que probablemente se levanta y dice: yo sí no sé para dónde ir porque mis papás pobres trabajan todos los días para traerme comida aquí. Yo no recibí la educación porque el gobierno, o sea, sí, es gratis, pero no es una buena educación y salgo. ¿Cómo hacemos para que esa gente, que yo creo que es atrás de todo el mensaje debería de ser el ser positivos, pero haciendo anuentes de la realidad? ¿Cómo hacemos para que ese joven pueda creer en tus palabras, en mis palabras y en las palabras de estas asociaciones que lo que buscan es despertar un interés y resaltar de que si uno se traza sueños y metas, sea lo que sea, uno las va a lograr, aun cuando ese tema de sobrevivencia está ahí latente? Yo creo que va mucho más allá de ser positivos. Y yo para mí veo la vida de dos maneras, o creo que la gente puede ver la vida de dos maneras: estando prendidos en on o estando apagados en off. Y yo viví muchos años de mi vida, tal vez no demasiados, pero te diría 19 años concretamente de mi vida, los viví en off. Y yo me recuerdo de esa época y yo realmente no estaba dando lo que podía dar. No hacía nada, o sea, lo que puedo sobrevivía al mínimo con tal de no perder la clase. ¿Arrepentido? Pues te diría que sí, lo veo, o sea, en retrospectiva lo veo y digo que triste, ¿no?, el haber desperdiciado muchos años y muchas oportunidades. Al mismo tiempo te digo, muy agradecido de poder haber encontrado instantes, procesos, proyectos y experiencias que me prendieron, porque el tema es que yo creo que la capacidad está aquí adentro. El 2012 es un año que para muchos es muy marcado, en temas de religión, en temas de aquí, el 2012, muchos dicen que el fin del mundo y un montón de cosas. Sé que dentro de tus proyectos también existe un proyecto que está de la mano con el número 2012, que es, me imagino, nuevamente tratar de agrupar al Chapín. Además, ¿de qué se trata? ¿Cómo nos podemos involucrar? ¿Qué beneficio nos trae? ¿Y por qué hacerlo? Todo este revuelo en torno al 2012 tiene que ver con algo que los mayas, en su momento de gloria, pudieron entender a partir de la observación, cosa que nosotros ya no hacemos. La observación es probablemente lo más lejano a nuestro comportamiento del día a día, que estamos conectados a 20.000 aplicaciones y nos entran mensajes por todos lados. Sí, Roberto dice que le dio artritis por estar hablando de eso por el celular. Imagínate, ¿a qué horas tenés tiempo de observar cómo está la luna? Pero básicamente los mayas entendieron que el tiempo determina ciclos. Y lo que pasa en pequeño es simplemente un reflejo de lo que pasa en grande y viceversa. Y así entendieron que en el 2012 estamos terminando un ciclo de 5.125 años y el inicio de un nuevo ciclo. Entonces yo creo que el 2012 realmente es una oportunidad que además entra en un momento muy oportuno. Estamos terminando un gobierno y empezando uno nuevo, lo cual nos da un periodo como de tregua, un periodo en donde... Muchos están positivos con el gobierno, vamos a ver qué pasa. Pues la verdad es que yo creo que el gobierno también va a hacer un mejor o un peor trabajo dependiendo de nosotros. Claro, es lo que la gente olvida. Solo exige, pero como ciudadanos no cumple. O sea, el tema aquí es que el gobierno, ni el presidente futuro, ni los próximos 10 presidentes van a poder hacer gran cosa si realmente no entendemos que como guatemaltecos del país lo debemos de construir realmente los distintos sectores. Y mientras no nos pongamos de acuerdo y apuntemos a un mismo objetivo, todas las fuerzas, todos los recursos tirados por todos lados, flechas disparando para cualquier lugar, lo que produce eso es un terreno fértil para que surjan muchas cosas que no nos gustan de Guatemala: el narcotráfico, la corrupción, la falta de transparencia, la pobreza, ¿verdad? Entonces realmente es cómo ordenar todos esos recursos
que están ahí, porque hay mucha gente que está haciendo, que está trabajando ya por esa Guatemala, pero que en lugar de hacerlo en una forma dispersa pueda converger hacia un mismo objetivo. Y entonces de lo que se trata 2012, Despertemos Guatemala, es simplemente de facilitar espacios de convergencia, puntos de encuentro, que a lo largo del 2012 nos puedan servir para ponernos la misma playera y jugar en la misma cancha, aunque sea solo por instantes, por horas. Pero si eso aprendemos a hacerlo consistentemente, nos va a empezar a abrir el horizonte en estos espacios de convergencia que van a tener lugar a lo largo del 2012. La primera cita, para que anoten y de una vez la registren ahí en sus agendas, es el 21 de enero, en el Volcán de Agua, para hacer una cadena humana, un símbolo de unidad, para poner sobre la mesa un tema que es muy duro, pero hay que ponerlo, que es la violencia intrafamiliar. Rompe el ciclo, que es un montón de personas que han estado trabajando y un montón de causas y proyectos que están convergiendo para que realmente podamos poner sobre la mesa el tema de que no es normal pegarle a una mujer, que no es normal que yo como hijo, mi papá me destroce cada vez que llego a la casa. Y realmente si no logramos eso, olvidémonos de construir el país. Si yo no me respeto a mí mismo, ¿cómo voy a pretender yo respetar a alguien más, a una ley o a un árbol? Entonces es un tema muy medular, un tema que realmente afecta al país y se convierte en una de aquellas cosas que de verdad no nos gustan de Guatemala. Entonces muchas veces nos preguntamos en dónde participar, ¿verdad? ¿Cómo hago yo para participar? Participemos en estos espacios, digamos presente y además vayamos con la idea de dejar los prejuicios en la casa y encontrarnos con los guatemaltecos, que somos muy diversos, y aprender de los otros guatemaltecos, que a diferencia de mí ven otra Guatemala distinta a la que yo veo. Y creo que eso nos va a ir haciendo realmente caminar y alejándonos de esa olla de cangrejos dominada por los prejuicios y por fantasmas que nosotros mismos hemos creado, ir entendiendo que la única manera de construir el país es uniendo los esfuerzos y apuntando hacia un mismo objetivo. Gracias, Emilio, te lo agradezco mucho. Gracias. Estamos ahí, eso es como dirían los políticos, participe, y dice, pues no todos llegan.